Asesinato en el campo de golf. Agatha Christie. Capítulos 20 al 24. Capítulo 20. Una declaración sorprendente. Un instante después, Poirot me abrazaba con calidez. «Enfin, has llegado por ti mismo. Increíble. Continúa tu reflexión. Tienes razón. Es evidente que hemos hecho mal al olvidarnos de Georges Conant». Me sentí tan halagado por la aprobación de aquel hombrecito que apenas podía proseguir. Pero al final ordené mis pensamientos y continué. Georges Conant desapareció hace 20 años, pero no tenemos razones para creer que esté muerto. En absoluto, admitió Poirot. Procede. De este modo asumiremos que está vivo. Exacto. O que lo estaba hasta hace poco. Cada vez mejor. Supongamos que cayó en desgracia. Continué cada vez más entusiasmado. Se volvió un criminal, un vagabundo, un rufián, como quieras llamarlo. Vino a Merlinville por casualidad. Allí encontró a la mujer que nunca había dejado de amar. El sentimentalismo, me advirtió Poirot. Se puede odiar a quien se ama, cité, no sé si de forma correcta o incorrecta. En cualquier caso, la encontró aquí, viviendo bajo un nombre falso. Pero tiene un nuevo amante, Renaud, el caballero inglés. Georges Conant, al resurgir en su mente el recuerdo de los antiguos agravios, discute con Renaud. Espera a que vaya a visitar a su amante y lo apuñala por la espalda. Luego, aterrado por lo que ha hecho, comienza a cavar una tumba. Imagino que es probable que Madame Dubray saliera a buscar a su amante. Conant y ella montan una escena horrible. La lleva hasta el cobertizo, donde él sufre un repentino ataque epiléptico. En ese momento, supongo que Jacques Renaud aparece. Madame Dubray se lo cuenta y le muestra las horribles consecuencias que tendrá para su hija si el escándalo del pasado sale a la luz. El asesino de su padre ya está muerto, por lo que pueden hacer todo lo posible para ocultarlo. Jacques Renaud acepta, va a casa, habla con su madre y la convence de su plan. Conocedora de la historia que Madame Dubray le ha contado, permite que la amordace y ate. Ahí tienes, Poirot. ¿Qué piensas de eso? Me incliné hacia atrás, acalorado por el orgullo de una reconstrucción satisfactoria. Poirot me miró pensativo. Creo que deberías escribir un guión de película, mon ami, comentó al final. ¿Quieres decir que la historia que acabas de relatarme sería el guión de una buena película, aunque no se parece nada a la vida real? Admito que no me he metido en detalles, pero has ido todavía más lejos. Los has ignorado de una forma increíble. ¿Y el modo en el que los dos hombres iban vestidos? ¿Sugieres que, tras apuñalar a su víctima, Conant le quitó la ropa, se la puso y robó la daga? No veo cuál es el problema, objeté de mal humor. Podía haber conseguido el dinero y la ropa a través de Madame Dubray amenazándola antes. ¿Amenazándola? ¿De verdad eso es lo que supones? Claro, la podía haber amenazado con que revelaría su identidad a los Renaud, lo que es probable que acabara con toda esperanza de que su hija se casara. Te equivocas, Hastings. No podía chantajearla porque era ella la que tenía la sartén por el mango.
Georges Conot, recuerda, seguía en busca y captura por asesinato. Una palabra suya y acabaría en la guillotina. Me obligué con reticencias a admitir que tenía razón. ¿Estás seguro de que tu teoría es correcta, teniendo en cuenta todos los detalles?, comenté mordaz. Mi teoría es la verdad, dijo con calma. Y la verdad es, sin duda, correcta. En tu teoría has cometido un error fundamental. Has permitido que tu imaginación te lleve por mal camino, con reuniones secretas a medianoche y pasionales escenas de amor. Pero al investigar un crimen debemos basarnos en cosas corrientes. ¿Quieres que te muestre mis métodos? Oh, por favor, hazme una demostración. Poirot se sentó muy recto y comenzó a hablar moviendo el índice con fervor para enfatizar sus ideas. Empezaré como tú lo has hecho, por el dato básico sobre Georges Conot. Madame Beroldy admitió en el juicio que la historia sobre los rusos era falsa. Si era inocente de confabular en el crimen, se la inventó solo ella. Por otra parte, si no era inocente, la pudieron haber inventado o ella o Georges Conot. Ahora, en el caso que estamos investigando, nos encontramos con la misma historia. Como te he dicho, los hechos demuestran que es muy poco probable que Madame Dubreuil la haya inspirado, por lo que volvemos a la idea de que su origen se encuentra en el cerebro de Georges Conot. Muy bien. Así, Georges Conot habría planeado el crimen con Madame Renaud como cómplice. Ella está en el punto de mira, y detrás hay una figura en la sombra cuya identidad no conocemos. Repasemos con cuidado el caso Renaud desde el principio, situando cada punto importante en su orden cronológico. ¿Tienes lápiz y papel? Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que apuntar? ¿La carta que te envió? Eso es lo primero que supimos, pero no es el principio del caso. El primer punto de inflexión yo diría que es el cambio del señor Renaud al poco tiempo de llegar a Merlinville, verificado por varios testigos. También tenemos que considerar su amistad con Madame Dubreuil y las grandes sumas de dinero que le pagó. Desde ahí vamos directos al 23 de mayo. Poirot hizo una pausa, se aclaró la garganta y me indicó que escribiera. 23 de mayo. El señor Renaud se pelea con su hijo por el deseo de éste de contraer matrimonio con Marthe Dubreuil. El hijo se marcha a París. 24 de mayo. El señor Renaud cambia el testamento, dejando el control total de la fortuna en manos de su mujer. 7 de junio. Se pelea con el vagabundo en el jardín, con Marthe Dubreuil como testigo. Escribe una carta a Hércules Poirot pidiéndole ayuda. Manda un telegrama a Jacques Renaud solicitándole que parta en el Anzora hacia Buenos Aires. Da vacaciones a Masters, el chofer. Recibe la visita de una dama esa tarde. Mientras está despidiendo de ella le dice: sí, pero por Dios, váyase ya. Poirot hizo una pausa. Ale, Hastings, piensa en estos hechos uno por uno. Considéralos con cautela por sí solos y relaciónalos con el resto para intentar aportar algo de luz nueva sobre el asunto. Me obligué de forma deliberada a hacer lo que me decía. Tras unos instantes dije dubitativo: en cuanto a los primeros puntos, parece que o bien aceptamos la teoría del chantaje o bien la de un enamoramiento por esta mujer. Chantaje, está claro. Ya oíste lo que dijo Stonor sobre su carácter y costumbres. La señora Renaud no confirmó esta versión, comenté. Ya hemos visto que no podemos fiarnos del testimonio de Madame Renaud. Debemos confiar en las palabras de Stonor. Aún así, si Renaud tenía una aventura con una mujer llamada Bella, no es poco probable que tuviera otra con Madame Dubreuil. Para nada, te lo garantizo, Hastings. ¿Pero era así?
La carta, Poirot. ¿Te olvidas de la carta? No, no me olvido. ¿Pero qué te hace pensar que la carta iba dirigida al señor Renaud? La encontraron en su bolsillo y... Y eso es todo, me interrumpió Poirot. No había mención alguna a ningún nombre que mostrara a quién iba destinada la carta. Asumimos que era al muerto porque estaba en el bolsillo de su gabardina. Ahora, mon ami, hay algo que me pareció extraño sobre la gabardina, por lo que la medí y me percaté de que era muy larga. Eso debería haberte dado que pensar. Pensé que lo estabas diciendo por decir, confesé. Ah, qué lady. Después me viste midiendo la gabardina del señorito Jacques Renaud. Eh bien, el señorito Jacques Renaud la llevaba muy corta. Pon estos dos datos juntos para obtener un tercero. El hijo salió corriendo de casa para partir a París a toda prisa. Y dime, ¿qué ocurrió? Ya veo, dije con lentitud mientras el significado de los comentarios de Poirot iban calando en mí. La carta la escribieron para Jacques Renaud, no para su padre. Cogió la prenda equivocada por las prisas y la agitación. Poirot asintió. Precisement. Podemos volver a este punto después. Por el momento nos contentaremos con aceptar que la carta no tenía nada que ver con el padre. Pasemos al siguiente evento cronológico. 23 de mayo. Leí. El señor Renaud se pelea con su hijo por el deseo de éste de contraer matrimonio con Marthe Dubreuil. El hijo se marcha a París. No veo nada remarcable aquí. Y el testamento modificado unos días después parece lo bastante claro. Fue el resultado directo de la pelea. Estoy de acuerdo, mon ami. Al menos la causa. Pero ¿cuál fue el motivo exacto escondido en el proceder del señor Renaud? Abrí los ojos sorprendido. El enfado contra el hijo, por supuesto. Aún así le escribió cartas afectuosas a París, ¿no? Eso dijo Jacques Renaud, pero no pudo mostrarlas. Bueno, olvidémonos por el momento de eso. Ahora llegamos al día de la tragedia. ¿Has situado los eventos de la mañana en cierto orden? ¿Tiene eso alguna explicación? He comprobado que la carta se echó al buzón a la vez que se enviaba el telegrama. A Masters se le informó de que podía cogerse unas vacaciones poco después. En mi opinión, la discusión con el vagabundo tuvo lugar antes de estos hechos. No sé cómo podemos situar eso con exactitud, al menos que cuestiones de nuevo a Mademoiselle Dubreuil. No hace falta. Estoy seguro. Y si no lo comprendes, no entiendes nada, Hastings. Lo miré durante unos instantes. Por supuesto, qué tonto soy. Si el vagabundo era Georges Conot, tuvo que ser después de la agitada discusión con él, cuando el señor Renaud advirtiera el peligro. Por eso mandó irse al chofer, a Masters. Al sospechar que estaba a sueldo de Conot, le escribió a su hijo y te pidió que vinieras. Una leve sonrisa cruzó los labios de Poirot. ¿No te parece extraño que usara las mismas expresiones en su carta que Madame Renaud en su historia? Si la mención de Santiago era una trampa, ¿por qué hablaría Renaud de ella? Y lo que es más importante, ¿por qué enviaría allí a su hijo? Es sorprendente, lo admito, pero quizás le encontremos explicación más adelante. Pasemos ahora a la noche y a la visita de la misteriosa dama. Confieso que me confunde al menos que haya sido Madame Dubreuil, como ha dicho Françoise en todo momento. Poirot negó con la cabeza. Amigo mío, ¿por dónde vaga tu mente? Recuerda el fragmento de cheque y el hecho de que el nombre de Bella Duvin le fuera vagamente familiar a Stonor. Creo que debemos dar por sentado que Bella Duvin es el nombre completo de la remitente desconocida y que fue ella la que vino a la Villa Geneviève aquella noche. No podemos saber con seguridad si tenía intenciones de ver a Jacques o a su padre, pero creo que podemos asumir que esto es lo que ocurrió. Se quejó acerca de Jacques.
Quizá incluso le enseñó a su padre las cartas que él le había escrito. Y el viejo intentó acallarla con un cheque. Esto la indignó, por lo que lo rompió. Los términos de su carta eran los de una mujer enamorada de verdad, y es posible que le molestara en demasía que le ofreciera dinero. Al final consiguió que se marchara, y ahí es donde entran las palabras que utilizó. Sí, pero por Dios, váyase ya, repetí. Me parece que se pronunciaron con cierta vehemencia, pero eso es todo. Es suficiente. Estaba desesperado porque la chica se fuera. ¿Por qué? No solo porque la charla fuera desagradable, sino también porque el tiempo pasaba y por alguna razón era muy valioso. ¿Por qué?, pregunté perplejo. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? Pero después tenemos el incidente del reloj de pulsera, que muestra que el tiempo tiene una gran importancia en el crimen. Ahora nos acercamos con rapidez al auténtico drama. A las 10:30, Bella Duvin se marcha, y por la prueba del reloj sabemos que el crimen se cometió, o al menos se organizó, a las 12. Hemos analizado todos los acontecimientos anteriores al asesinato. Solo nos queda uno por colocar. Por las pruebas del doctor, el vagabundo, cuando lo encontraron, llevaba muerto al menos 48 horas, con un posible margen de 24 horas más. Sin ningún hecho más como ayuda aparte de los que hemos comentado, situó la muerte en la mañana del 7 de junio. Lo miré estupefacto. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo puedes saber? Porque es la única manera de que la secuencia de acontecimientos tenga lógica. Mon ami, te he llevado paso a paso por todo el camino. ¿No entiendes ahora lo que se desprende con tanta claridad? Mi querido Poirot, no veo ninguna claridad en todo esto. Creía que comenzaba a entenderlo antes, pero ahora me encuentro en la oscuridad. Poirot me miró apesadumbrado y negó con la cabeza. Mon Dieu, pero qué triste. Tan inteligente y una falta tan deplorable de método. Hay un ejercicio excelente para desarrollar las células grises. Te lo enseñaré. Por Dios, ahora no. En serio, eres un tipo muy irritante. Por favor, continúa y dime quién mató al señor Renaud. El problema es que aún no lo sé seguro. Pero dijiste que estaba muy claro. Estamos hablando de cosas distintas, amigo mío. Recuerda, estamos investigando 2 crímenes, para lo cual, según te he dicho, necesitamos 2 cuerpos. Vale. Ne vous impatientez pas. Te lo explicaré todo. Por el momento apliquemos la psicología. Encontramos 3 aspectos en los que el señor Renaud muestra un claro cambio de opinión y acción. 3 puntos psicológicos. El primero ocurre nada más llegar a Merlinville. El segundo, después de la discusión con su hijo sobre cierto tema. Y el tercero, la mañana del 7 de junio. Ahora, las 3 causas. Podemos atribuirle al primero el encuentro con Madame Dubray. El número 2 estaría conectado de manera indirecta con la preocupación por el matrimonio entre el hijo del señor Renaud y su hija. Pero la causa del número 3 no la vemos. Tenemos que deducirla. Ahora, déjame que te pregunte algo. ¿Quién crees que planeó este crimen? Georges Conot, dije dubitativo mirando a Poirot con cautela. Exacto. Giraud ha establecido como axioma que una mujer miente para salvarse a sí misma, al hombre al que ama y a sus hijos. Puesto que estamos seguros de que fue Georges Conot el que le ordenó que mintiera, y como Georges Conot no es Jacques Renaud, se sabe que el tercer caso está fuera de las posibilidades. Y al atribuirle el crimen a Georges Conot, el primero también. Entonces nos vemos forzados a elegir la segunda opción. Que Madame Renaud mintió por el hombre al que amaba.
En otras palabras, por Georges Conot. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, admití. Me parece bastante lógico. Bien. Madame Renaud ama a Georges Conot. ¿Quién es entonces Georges Conot? El vagabundo. ¿Tenemos pruebas que demuestren que Madame Renaud amaba al vagabundo? No, pero... Muy bien, entonces, ¿no crees teorías sin hechos que las apoyen? Pregúntate por el contrario, ¿a quién amaba Madame Renaud? Negué con la cabeza perplejo. Mais oui, lo sabes a la perfección. ¿A quién amaba con tanta pasión que al ver su cadáver cayó desmayada? Lo miré perplejo. ¿A su marido? Suspiré. Poirot asintió. Su marido. O Georges Conot, como quieras llamarlo. Recobré la compostura. Pero eso es imposible. ¿Por qué? ¿No hemos estado de acuerdo en que Madame Dubreuil estaba chantajeando a Georges Conot? Sí, pero... ¿Y no estaba efectivamente chantajeando al señor Renaud? Puede ser cierto, pero... ¿Y no es cierto que no sabemos nada de la juventud y niñez del señor Renaud, que apareció de repente hace exactamente 22 años como un canadiense de la parte francesa? Todo eso es verdad, pero pareces estar pasando por alto un punto importante, dije con mayor firmeza. ¿Qué, amigo mío? Bueno, hemos admitido que Georges Conot planeó el crimen. Eso nos lleva a la ridícula afirmación de que planeó su propio asesinato. Eh bien, mon ami, dijo Poirot con tranquilidad. Eso es justo lo que hizo. Capítulo 21. Hércules Poirot habla sobre el caso. Con un tono mesurado, Poirot comenzó su exposición. Te parecerá extraño, mon ami, que un hombre planee su propia muerte, ¿no? Tan extraño que prefieres rechazar la verdad al considerarla fantástica y darle la vuelta para conseguir una historia que es, en realidad, 10 veces más imposible. Sí, el señor Renaud planeó su propia muerte, pero hay un detalle que quizás se te escape. No quería morir. Negué con la cabeza perplejo. No, es muy simple, dijo con delicadeza. Para el crimen que el señor Renaud proponía, no era necesario tener asesino, como te dije, pero sí un cuerpo. Reconstruyámoslo observando los hechos desde una perspectiva distinta. Georges Conot huye de la justicia y se marcha a Canadá. Allí, con un nombre falso, se casa y al final adquiere una vasta fortuna en Sudamérica. Pero siente nostalgia por su país natal. Han pasado 20 años. Ha cambiado su apariencia y es un hombre tan eminente que es poco probable que alguien le relacionara con un fugitivo de la justicia. Considera que estará a salvo si vuelve. Crea su hogar en Inglaterra, pero tiene intenciones de pasar los veranos en Francia. Y la mala suerte, esa oscura justicia que moldea el final de los hombres y no les permite evitar las consecuencias de sus actos, es la que lo lleva hasta Merlinville, único lugar de toda Francia donde hay una persona capaz de reconocerlo. Por supuesto, se convierte en una mina de oro para Madame Dubreuil, de la que ella se aprovecha con rapidez. Está indefenso, totalmente en su poder, y ella lo está arruinando. Entonces ocurre lo inevitable. Jacques Renaud se enamora de la preciosa muchacha que ve casi todos los días y desea casarse con ella. Eso enfada a su padre. Debe evitar el matrimonio de su hijo con la hija de esa horrible mujer, cueste lo que cueste. Jacques Renaud no sabe nada sobre el pasado de su padre, pero Madame Renaud lo sabe todo. Es una mujer con fuerte carácter y una gran devoción por su esposo. Deliberan juntos y Renaud solo ve una manera de escapar: su propia muerte.
Debe parecer que muere cuando en realidad se ha marchado a otro país a empezar de nuevo con un nombre falso. Por su parte, Madame Renaud tiene que hacer el papel de viuda durante un tiempo antes de reunirse con él. Es esencial que ella tenga el control sobre todo el dinero, por lo que modifica el testamento. ¿Cómo preveían organizar el tema del cuerpo? No lo sé. Quizás con un esqueleto de un estudiante de arte y con un incendio o algo parecido, pero antes de que sus planes hubieran tomado la forma suficiente, ocurre un acontecimiento que les da ventaja. Un vagabundo violento y abusivo entra en su jardín. Tienen una pelea y el señor Renaud trata de echarle, pero de repente el vagabundo sufre un ataque epiléptico y cae muerto. El señor Renaud llama a su esposa. Juntos lo llevan al cobertizo. Como sabemos, ocurrió en el exterior. Y se dan cuenta de que se les ha presentado una oportunidad maravillosa. El hombre no se parece al señor Renaud, pero es de mediana edad, el típico francés. Es suficiente. Me imagino que se sentarían en el banco, lejos de la casa, para hablar del asunto. Su plan era hacerlo rápido. La identificación debía ser solo cosa de Madame Renaud, por lo que Jacques y el chófer, quien había estado con el señor 2 años, tenían que estar lejos. Era poco probable que las sirvientas francesas se acercaran al cuerpo, y en cualquier caso, Renaud tenía intenciones de ocultar los detalles para engañar a cualquiera. A Masters se le envió fuera. A Jacques se le mandó un telegrama para que marchara a Buenos Aires y así darle credibilidad a la historia. Al haber tenido noticias sobre mí como un detective anciano y extraño, escribió su petición de ayuda para que cuando llegara enseñara la carta, que debía tener un profundo efecto sobre el juez de instrucción, lo que así fue. Vistieron el cadáver del vagabundo con un traje del señor Renaud y dejaron su abrigo raído y los vaqueros cerca de la puerta del cobertizo al no atreverse a llevárselos a casa. Luego, para darle credibilidad a la historia que Madame Renaud contaría, le clavaron la daga en el corazón. Esa noche el señor Renaud primero ataría y amordazaría a su mujer, y luego, tras coger la pala, cavaría una tumba en un lugar concreto del terreno, donde sabía que un... ¿cómo se llamaba? Búnker. Se iba a hacer. Es esencial que se descubra el cuerpo porque Madame Dubreuil no debe sospechar nada. Por otra parte, si pasa un poco de tiempo, cualquier peligro de que se le reconozca se verá reducido. Entonces el señor Renaud se pondría las prendas del vagabundo y se dirigiría a la estación desde donde partiría sin que nadie se diera cuenta en el tren de las 12:10. Puesto que el crimen debía tener lugar 2 horas antes, no se le podía atribuir ninguna sospecha. ¿Entiendes ahora su contrariedad por la inoportuna visita de Bella? Cada minuto de retraso afectaba a sus planes. Por eso se deshizo de ella tan pronto como pudo. Luego, a trabajar. Deja la puerta entreabierta para crear la impresión de que los asesinos han salido por ahí. Ata y amordaza a Madame Renaud, corrigiendo el error que cometió hace 22 años, cuando la falta de fuerza en las ataduras había hecho que la sospecha cayese sobre su cómplice, pero dejándola adoctrinada con la misma historia que había inventado con anterioridad, lo que prueba un retroceso inconsciente de la mente en contra de la originalidad. La noche es fría, por lo que se pone una gabardina sobre su ropa interior para dejarla en la tumba con el hombre muerto. Sale por la ventana, aplana el terreno de la jardinera con cautela, proporcionando la prueba más clara contra él. Va hacia el solitario campo de golf, cava la tumba y luego... Sí, y luego la justicia que ha eludido durante tanto tiempo se ocupa de él, dijo Poirot con seriedad. Una mano desconocida le apuñala por la espalda. Ahora, Hastings, ¿entiendes lo que digo cuando hablo de 2 crímenes? El primero, el de Monsieur Renaud,
quien nos pidió que lo investigáramos movido por su arrogancia. Pero cometió el típico error, subestimar a Hércules Poirot. Está resuelto. Pero detrás aparece un misterio más profundo. Y será difícil resolverlo porque el criminal, de manera inteligente, hizo uso de los recursos que había preparado el señor Renaud. Ha sido un enigma confuso y sorprendente de resolver. Una cabeza joven como la de Giraud, que no confía en la psicología, estaba destinada a fallar casi seguro. «Eres maravilloso, Poirot», comenté con admiración. «Totalmente maravilloso. Nadie en el mundo, salvo tú, podría haberlo hecho». Creo que mis halagos le gustaron. Por una vez en su vida pareció casi avergonzado. «¿Entonces ya no desprecias al viejo y pobre papá Poirot? ¿Modificas tu alianza con el sabueso de caza humano?» Su término para nombrar a Giraud siempre me provocaba una sonrisa. «Me temo que sí. Lo has dejado fuera con tu profesionalidad». «Ese pobre Giraud», dijo Poirot tratando sin éxito de parecer modesto, «no es totalmente estúpido. Ha tenido mala suerte un par de veces. El pelo negro en torno a la daga, por ejemplo, era cuanto menos engañoso». «A decir verdad, Poirot», dije con lentitud, «incluso ahora no sé de quién es ese pelo». «De Madame Renaud, por supuesto. Ahí es donde aparece la mala suerte. Su pelo, naturalmente negro, está ahora casi plateado. Podría haber sido gris, y entonces, sin hacer ningún esfuerzo, Giraud se habría convencido de que no procedía de la cabeza de Jacques Renaud. Pero una cosa va con la otra. Siempre hay que darle vueltas a los hechos para que encajen en la hipótesis. ¿No encontró Giraud huellas de dos personas, una mujer y un hombre, en el cobertizo? ¿Y cómo concuerda eso con su reconstrucción del caso? Te lo diré. No encaja, por lo que no sabremos nada más de ellas. Te pregunto, ¿es metódica esa manera de trabajar? El gran Giraud. El gran Giraud no es nada más que un globo hinchado por su propia arrogancia. Pero yo, Hércules Poirot, a quien desdeña, seré el pequeño alfiler que explote ese gran globo. Comme ça. Hizo un gesto expresivo. Luego, tras calmarse, continuó. Sin duda, cuando Madame Renaud se recupere, hablará. La posibilidad de que acusaran a su hijo no se le había ocurrido. ¿Cómo iba a ser así si lo creía a salvo a bordo de la Anzora? Voilà, un femme, Hastings. ¡Qué fuerza, qué autocontrol! Solo cometió un error. Ante su regreso inesperado, dijo, ya no importa. Y nadie lo notó, y nadie se dio cuenta del significado de esas palabras. ¿Qué papel más horrible le ha tocado vivir a esa pobre mujer? Imagina la sorpresa cuando va a identificar el cuerpo y en lugar del que espera, ve la figura sin vida de su auténtico marido, quien pensaba que se encontraba a kilómetros de distancia. No me extraña que se desmayara. Pero desde entonces, a pesar del dolor y la desesperación, ha interpretado su papel con resolución. La angustia debe haberla destrozado. No puede decir ni una palabra que nos sitúe tras la pista de los asesinos reales. Por su hijo nadie debe saber que Paul Renaud era Georges Conneau, el criminal. El golpe final y más amargo ha sido admitir públicamente que Madame Dubreuil era la amante de su marido, porque un indicio de chantaje sería fatal para su secreto. Actuó con inteligencia delante del juez de instrucción cuando le preguntó si sabía de algún misterio en el pasado de su marido. Nada tan romántico, se lo aseguro, señor juez. Fue perfecto el tono indulgente, una pizca de amarga burla. Enseguida el señor Huté se sintió tonto y melodramático. Sí, es una mujer genial. Amaba al criminal, lo amaba con locura. Poirot se perdió en sus reflexiones. Una cosa más, Poirot. ¿Qué pasó con el fragmento de tubería? ¿No lo ves?
para desfigurar el rostro de la víctima, para que nadie lo reconociera, fue lo primero que me guió por la dirección correcta. Y ese imbécil de Giraud revoloteando por todas partes para buscar colillas. ¿No te dije que una prueba de 2 metros de largo era igual de buena que una de 2 centímetros? Bueno, a Giraud se le bajarán ahora los humos, observé con brusquedad para alejar la conversación de mis propios defectos. Como te dije antes, ¿será así? Si ha llegado a la persona correcta con el método equivocado, no permitirá que eso le preocupe. Pero seguro que... Hice una pausa al ver el nuevo orden de las cosas. ¿Ves, Hastings? Debemos empezar de nuevo. ¿Quién mató al señor Renault? Alguien que estuviera cerca de la villa justo antes de las 12 de la noche, alguien que se aprovechara de la muerte. La descripción que encaja a la perfección es la de Jacques Renault. El crimen no tenía que haber sido premeditado. Y luego está la daga. Me sobresalté. No me había dado cuenta de eso. Por supuesto, dije. La segunda daga que encontramos en el vagabundo era de la señora Renault. Había 2 entonces. Claro, y como estaba duplicada, hay razones para creer que Jacques Renault puede ser el propietario. Pero no me preocupa demasiado. De hecho, tengo una pequeña idea sobre eso. No, la peor imputación es de nuevo psicológica, hereditaria, mon ami. De tal palo, tal astilla. Jacques Renault, tras todo lo dicho y hecho, es el hijo de Georges Conot. Su tono era serio y sincero y me dejó impresionado a mi pesar. ¿Cuál es la pequeña idea que has mencionado?, pregunté. Como respuesta, Poirot consultó su reloj de bolsillo y preguntó: ¿A qué hora sale el barco de la tarde hacia Calais? A las 5, creo. Eso es genial. Tendremos el tiempo justo. ¿Vas a Inglaterra? Sí, amigo mío. ¿Por qué? Para encontrar un posible testigo. ¿A quién? Con una peculiar sonrisa en el rostro, Poirot contestó: a la señorita Bella Duvin. ¿Pero cómo la vas a encontrar? ¿Qué sabes de ella? Nada, pero me puedo imaginar algo. Debemos dar por sentado que su nombre es Bella Duvin, y puesto que ese nombre le resultaba familiar al señor Stonor. Sin embargo, no es evidente que estuviera conectada a la familia Renault, por lo que es probable que sea actriz. Jacques Renault era un hombre joven de 20 años con mucho dinero. El escenario seguramente fue su primer nido de amor. Eso también coincide con que el señor Renault intentara aplacarla con un cheque. Creo que la encontraré enseguida, sobre todo con la ayuda de esto. Y sacó la fotografía que le había visto coger del cajón de Jacques Renault. Con amor, Bella. Estaba garabateado en una esquina, pero no fue eso lo que me asombró. No me parecía posible, pero aún así me resultó inconfundible. El corazón se me encogió como si una calamidad impronunciable hubiera caído sobre mí. Era la cara de Cenicienta. Capítulo 22. Encuentro el amor. Durante unos instantes permanecí sentado paralizado con la fotografía en la mano. Luego, reuniendo todo el valor para parecer impasible, se la devolví. Le dediqué una rápida mirada a Poirot. ¿Se habría percatado de algo? Pero para alivio mío no parecía estar observándome. No había advertido nada inusual en mi comportamiento. Se puso en pie. No hay tiempo que perder. Debemos partir de inmediato. Todo va bien, el mar estará tranquilo. Con las prisas de la partida no tuve tiempo de pensar, pero una vez a bordo, alejado de los ojos de Poirot, quien como siempre estaba practicando el excelente método de la Verguí, me recompuse y ataqué los hechos sin pasión.
¿Cuánto sabía Poirot? ¿Era consciente de que mi conocida del tren y Bella Duvin eran la misma persona? ¿Por qué había ido al Hotel du Phare? ¿Era por mí como creía? ¿O había pensado eso como un necio y esa visita tenía un propósito más profundo y siniestro? Pero en cualquier caso, ¿por qué se había empeñado en encontrar a esa chica? ¿Sospechaba que hubiera visto a Jacques Renaud cometer el crimen? ¿O sospechaba? Pero eso es imposible. La chica no le guardaba rencor al viejo Renaud. No tenía ningún motivo posible para querer su muerte. ¿Qué le había traído de vuelta a la escena del crimen? Repasé los hechos con cautela. Debió haber cogido el tren en Calais cuando me despedí de ella ese día. Con razón no la había visto en el barco. Si cenó en Calais y cogió el tren hacia Merlinville, habría llegado a la Villa Geneviève justo a la hora que dijo Françoise. ¿Qué hizo cuando se fue de la casa justo después de las 10? O bien irse a un hotel, o bien volver a Calais. ¿Y luego? El crimen se había cometido la noche del martes. La mañana del jueves estaba otra vez en Merlinville. ¿Habría salido de Francia en algún momento? Lo dudaba mucho. ¿Qué la mantenía allí? ¿La esperanza de ver a Jacques Renaud? Le había dicho, como creíamos en aquel instante, que estaba en la alta mar, en route hacia Buenos Aires. Es posible que supiera que el Anzora no había partido, pero para saberlo debía haber visto a Jacques. ¿Eso era lo que buscaba Poirot? Jacques Renaud, al volver a ver a Marthe Dubreuil, ¿se habría topado cara a cara con Bella Duvin, la chica a la que había abandonado de manera tan despiadada? Empecé a ver la luz. Si ese hubiera sido el caso, quizás serviría como la coartada que Jacques necesitaba. Aún así, bajo esas circunstancias, su silencio parecía difícil de explicar. ¿Por qué no había confesado con valentía? ¿Temía que esta antigua aventura llegara a oídos de Marthe Dubreuil? Negué con la cabeza, insatisfecho. Un romance alocado entre un chico y una chica no era nada importante. Reflexioné con cinismo que era poco probable que una pobre chica francesa, que lo amaba con locura, dejara plantado al hijo de un millonario sin una causa mayor. Al final encontré la situación insatisfactoria y confusa. No me gustaba que se me asociara con Poirot en la búsqueda de esta chica, pero no veía la manera de evitarlo sin confesárselo todo, y esto, por alguna razón, no estaba dispuesto a hacerlo. Poirot, sonriente y enérgico, reapareció en Dover. El viaje a Londres transcurrió sin incidentes. Llegamos pasadas las 9 y supuse que volveríamos directos a nuestra habitación para no hacer nada hasta la mañana siguiente. Pero Poirot tenía otros planes. No hay tiempo que perder, mon ami. Las noticias del arresto no estarán en los periódicos ingleses hasta mañana. Pero aún así no debemos perder ni un minuto. No seguí muy bien su razonamiento, pero me conformé con preguntarle cómo se suponía que iba a encontrar a la chica. ¿Te acuerdas de Joseph Arons, el agente teatral? No. Lo ayudé en un pequeño problema que tuvo con un luchador japonés. Un problema diminuto, la verdad. Te lo contaré algún día. Sin duda nos indicará el camino para descubrir lo que queremos saber. Nos llevó un tiempo dar con el señor Arons y cuando lo conseguimos era más de medianoche. Recibió a Poirot con evidente calidez y afirmó estar preparado para ponerse a nuestra disposición en lo que necesitáramos. No hay mucho en esta profesión que no conozca, dijo con una sonrisa cordial. Eh bien, señor Arons, deseo encontrar una jovencita llamada Bella Duvin. Bella Duvin. Me suena ese nombre, pero por ahora no consigo ubicarla. ¿A qué se dedica? Eso no lo sé, pero aquí tiene su fotografía.
Aarons la estudió durante algunos segundos, antes de que se le iluminara la expresión. Lo tengo. Se golpeó el muslo. Las Dulcibella Kids, por Dios. ¿Las Dulcibella Kids? Eso es, son dos hermanas, acróbatas, bailarinas y cantantes. Bastante originales. Están por las provincias, en algún lugar, creo, si no están descansando. Han estado actuando en París durante las últimas 2 o 3 semanas. ¿Puede averiguar dónde están con exactitud? Coser y cantar. Váyase a casa y le enviaré la información mañana por la mañana. Con esa promesa nos marchamos. Mantuvo su palabra y a las 11 del día siguiente nos llegó una nota garabateada. Las hermanas Dulcibella están en el Palace, en Coventry. Buena suerte. Sin más preámbulo nos dirigimos hacia Coventry. Poirot no hizo preguntas en el teatro, sino que se contentó con reservar 2 butacas para la actuación de aquella noche. El espectáculo fue aburrido hasta decir basta, o quizás fue cosa mía que no estaba de humor. Artistas japoneses ejecutaron arriesgados equilibrios, supuestos hombres elegantes, con trajes de tonos verdosos y pelo engominado, recitaban chascarrillos y bailaban de maravilla, recias divas cantaban con el registro humano más agudo, y un cómico intentó imitar al señor George Robey, pero fracasó estrepitosamente. Al final llegó el turno de las Dulcibella Kids. El corazón se me aceleró a un ritmo vertiginoso. Ahí estaba ella, ahí estaban las dos, la pareja. Una con el pelo muy rubio y la otra morena, de igual tamaño, con delicadas faldas cortas e inmensos lazos. Parecían 2 niñas encantadoras. Comenzaron a cantar con voces frescas y auténticas, bastante agudas y en falsete, pero atractivas. Eran bastante originales. Bailaron de forma impecable e hicieron algunas acrobacias ingeniosas. Las letras de sus canciones eran animadas y pegadizas. Cuando la cortina cayó, recibieron un gran aplauso como recompensa. Era evidente que las Dulcibella Kids eran un éxito. De repente sentí que no podía permanecer allí más tiempo. Tenía que salir a tomar el aire. Le sugerí a Poirot que nos marcháramos. Vete si quieres, mon ami. Yo me estoy divirtiendo, por lo que me quedaré hasta el final. Nos reuniremos más tarde. Solo había unos pasos del teatro al hotel. Fui directo al salón. Pedí un whisky con soda y me senté para bebérmelo, pensativo, con la mirada puesta en la chimenea vacía. Escuché que la puerta se abría y giré la cabeza, creyendo que sería Poirot. Luego me puse en pie de un salto. Era Cenicienta la que estaba en el umbral. Habló con voz entrecortada mientras expulsaba el aliento con pequeñas exhalaciones. Lo he visto en los asientos delanteros. A usted y a su amigo. Cuando se levantó para irse, salí y le seguí. ¿Por qué está aquí, en Coventry? ¿Qué estaba haciendo allí esta noche? ¿El hombre con el que estaba era el detective? Se quedó ahí de pie con la capa que le cubría el traje de la actuación deslizándosele por los hombros. Vi la palidez en sus mejillas bajo el colorete y el miedo en su voz. En ese momento lo entendí todo. Entendí por qué Poirot estaba buscándola y lo que ella temía. Al final, entendí incluso a mi propio corazón. Sí, dije con delicadeza. ¿Me está buscando?, preguntó casi en un susurro. Luego, como no respondí al instante, se deslizó hasta el gran sillón y rompió a llorar de forma amarga y violenta. Me incliné junto a ella, la rodeé con los brazos y le retiré el pelo de la cara. No llore, niña, no llore, por Dios. Está a salvo aquí. Cuidaré de usted. No llore, querida. No llore. Lo sé todo. Oh, no es cierto. Creo que sí.
Tras unos segundos, mientras sus sollozos se extinguían, pregunté: «Fue usted la que cogió la daga, ¿verdad?» «Sí. Por eso quería que le enseñara la zona, ¿no? Y por eso fingió que se desmayaba». De nuevo asintió. Un pensamiento extraño me vino a la mente en ese instante, pero me alegré de que el motivo fuera ese en lugar de la ociosa curiosidad morbosa de la que la había acusado en su momento. Con valentía había desempeñado su papel ese día, destrozada por dentro por el miedo y la inquietud que debía sentir. Pobrecita, llevar la carga de una acción impetuosa. «¿Por qué cogió la daga?», pregunté de inmediato. La respuesta fue tan simple como la de una niña. Tenía miedo de que hubiera huellas en ella. ¿Pero no recordaba que había llevado guantes? Negó con la cabeza como si estuviera perpleja antes de decir con lentitud: «¿Me va a entregar a la policía?». «Por Dios, no». Buscó mis ojos con los suyos durante largo tiempo y con expresión seria. Después preguntó con una débil voz que parecía asustarse de sí misma: «¿Por qué no?». Eran un lugar y un momento extraños para declarar mi amor, y Dios sabe que, por mucho que lo hubiera imaginado, nunca había pensado que el amor se fuera a presentar ante mí bajo ese disfraz. Pero respondí de manera simple y natural: «Porque la amo, Cenicienta». Bajó la cabeza avergonzada y murmuró con voz quebrada: «No puede. No, si supiera». Luego, como si se hubiera recuperado, me miró de frente y preguntó: «¿Qué sabe entonces?». «Sé que fue a ver al señor Renaud aquella noche. Le ofreció un cheque que rompió indignada. Luego se marchó de la casa». Hice una pausa. «Vamos, ¿qué pasó a continuación?». No sé si sabía que Jacques Renaud iba a venir aquella noche o si solo esperaba tener la oportunidad de verle, pero se quedó por allí. Quizás estaba triste y caminó sin rumbo fijo, pero en cualquier caso, justo antes de las 12, usted estaba cerca y vio a un hombre en el campo de golf. De nuevo hice una pausa. Había entendido la verdad de repente al verla entrar en la habitación, pero ahora la imagen que apareció ante mí me convenció aún más. Vi con claridad el corte peculiar de la gabardina del cadáver del señor Renaud y recordé que me había sorprendido al entrar el hijo en medio de la reunión en el salón que se pareciera de forma tan sorprendente a su padre, tanto que pensé que el muerto había revivido. «Continúe», repitió la chica tranquila. «Me imagino que vio su espalda y lo reconoció, o pensó que lo había hecho. La manera de andar, la actitud y el corte de la gabardina le resultaron familiares». Hice una pausa. «Me dijo en el tren que corría sangre italiana por sus venas y que una vez se metió en problemas. Amenazó a Jacques Renaud en una de sus cartas. Cuando lo vio allí, la ira y los celos la volvieron loca y dio el golpe. En ningún momento he creído que quisiera matarlo, pero lo hizo, Cenicienta». Se cubrió la cara con las manos y con voz ahogada dijo: «Tiene razón, tiene razón. Lo veo todo como me lo está contando». Luego se giró hacia mí casi con violencia. «¿Y me quiere? Tras saber lo que hice, ¿cómo puede quererme?». «No sé», dije fatigado. «Creo que el amor es así, algo que no se puede evitar. Lo he intentado, ¿sabe? Desde el primer día que nos conocimos. Pero el amor ha sido demasiado fuerte para mí». De repente, cuando menos me lo esperaba, se desmoronó de nuevo. Se tiró al suelo y sollozó de manera incontrolable. «Oh, no puedo», gritó. «No sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Oh, pobre de mí, pobre de mí, que alguien me diga qué debo hacer». De nuevo me arrodillé a su lado y la calmé lo mejor que pude. «No tenga miedo, Bella. Por Dios, no me tema.
La quiero, eso es cierto, pero no deseo nada a cambio. Solo déjeme ayudarla. Ámelo si aún tiene que hacerlo, pero déjeme que la ayude como él no puede. Fue como si mis palabras la convirtieran en piedra. Levantó la cabeza de entre las manos y me miró. ¿Eso cree?, susurró. ¿Cree que amo a Jacques Renaud? Luego, con una mezcla de carcajada y sollozo, me pasó los brazos en torno al cuello con pasión y presionó la cara húmeda contra la mía. No como lo amo a usted, susurró. Nunca lo amé como a usted. Sus labios me acariciaron la mejilla antes de buscarme la boca para besarme una y otra vez con una dulzura y frenesí que no conseguía creer. No olvidaré la emoción y la sorpresa de ese momento. No mientras viva. Se escuchó un sonido en el umbral que nos hizo mirar hacia arriba. Poirot estaba de pie observándonos. No dudé. Después de dar un salto, le presioné los brazos contra los costados. «Rápido», le dije a la chica. «Salga de aquí tan rápido como pueda. Yo le retengo». Con una mirada huyó de la habitación tras pasar junto a nosotros. Sujeté a Poirot con una fuerza de hierro. «Mon ami», observó con suavidad, «todo lo que estás haciendo está muy bien. Un hombre fuerte me agarra con los brazos y me siento indefenso como un niño. Pero es muy incómodo y un poco ridículo. Tomemos asiento y tranquilicémonos». ¿No la vas a seguir? Mon Dieu, no. ¿Acaso soy Giraud? Suéltame, querido amigo. Con una mirada de sospecha, porque debo regalarle el halago de que comprendo que no es rival para mí en cuanto a astucia se refiere, lo solté y se dejó caer en un sillón, acariciándose los brazos con delicadeza. Tienes la fuerza de un toro cuando te enfadas, Hastings. Bien, ¿crees que te has portado bien con este viejo amigo? Te muestro la fotografía de la chica, la reconoces y no dices nada. No había necesidad de que supieras que la había identificado, dije con amargura. Entonces, Poirot lo sabía todo en ese momento. No lo había engañado ni durante un segundo. Anda, anda, no creías que lo supiera, ¿no? Y esta noche ayudas a la chica a escapar cuando nos ha costado tanto encontrarla. Bien, esto es así. ¿Vas a trabajar conmigo o contra mí, Hastings? Durante unos instantes no respondí. Acabar con una vieja amistad produce gran dolor. Aún así debía distanciarme de él. Me preguntaba si me perdonaría alguna vez. Había mostrado una extraña calma hasta entonces, pero sabía que poseía un autocontrol maravilloso. Poirot, dije, lo siento. Admito que me he portado mal en esto, pero a veces no hay elección, y en el futuro tomaré mi propio camino. Poirot asintió varias veces. Lo entiendo, contestó. El destello burlón se había desvanecido de sus ojos y habló con una amabilidad y sinceridad que me sorprendieron. Es eso, ¿no, amigo mío? Has conocido el amor, no como tú lo imaginabas, alegre y con gran esplendor, sino de manera sombría con los pies ensangrentados. Bueno, te lo advertí. Cuando me di cuenta de que esa chica había robado la daga, te lo advertí. Quizá lo recuerdes. Pero ya era muy tarde. Dime, ¿cuánto sabes? Le sostuve la mirada. Nada que me puedas decir me sorprenderá, Poirot. Entiéndelo. Pero en caso de que quieras continuar con la búsqueda de la señorita Duvin, me gustaría dejarte una cosa clara. Si crees que estaba involucrada en el crimen, o que es la misteriosa dama que visitó al señor Renaud aquella noche, te equivocas. Aquel día viajé a casa con ella desde Francia y nos separamos en Victoria esa tarde, por lo que es imposible que estuviera en Berlanville. Ah, Poirot me miró muy pensativo. ¿Lo jurarías ante la ley? Seguro que sí.
Poirot se levantó e hizo una reverencia. Mon ami, vive l'amour. Hace milagros. Es tan ingenioso lo que has pensado que derrota incluso a Hércules Poirot. Capítulo 23. Dificultades. Tras un momento de tensión como el que acabo de describir, sucedió lo que tenía que suceder. Me retiré para descansar esa noche con una sensación triunfal, pero me desperté y me di cuenta de que no había resuelto de ningún modo el problema. Cierto, no veía defecto alguno a la coartada que había ideado de repente. Tenía que aferrarme a esa historia y no entendía cómo podían condenar a Bella si lo hacíamos así. Tampoco había una larga amistad entre los dos a la que pudieran aludir y que les llevara a sospechar que estaba cometiendo perjurio. Podía demostrar que había visto a la chica solo en 3 ocasiones. No, seguía satisfecho con mi idea. ¿No había admitido Poirot que lo había derrotado? Pero debía ir con pies de plomo. Estaba muy bien que mi pequeño amigo hubiera admitido que se había sentido momentáneamente perplejo, pero respetaba demasiado sus capacidades como para pensar que se contentaría con permanecer en esa posición. No tenía muy buena opinión sobre mi ingenio cuando se trataba de enfrentarse al suyo. Poirot no aceptaría una derrota. De una u otra manera se esforzaría para darme de mi propia medicina y lo haría de la manera y en el momento que menos esperara. A la mañana siguiente nos reunimos durante el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Poirot estaba de un buen humor imperturbable, aunque noté una ligera pizca de reserva en su comportamiento, lo que era novedoso. Tras el desayuno anuncié mi intención de salir a dar un paseo. Un brillo malicioso se le instaló en los ojos. Si buscas información, no necesitas molestarte. Te puedo decir todo lo que deseas saber. Las hermanas Dulcibella han cancelado el contrato y se han ido de Coventry hacia un destino desconocido. ¿Es eso cierto, Poirot? Créeme, Hastings. He hecho algunas averiguaciones a primera hora de la mañana. Después de todo, ¿qué esperabas? Eso era cierto. No podía esperar nada dadas las circunstancias. Cenicienta se había aprovechado de la pequeña ventaja que le proporcioné y no habría perdido el tiempo en alejarse del alcance de su perseguidor. Era lo que pretendía y planeaba. Sin embargo, sabía que me encontraba involucrado en una serie de nuevas dificultades. No tenía forma de comunicarme con la muchacha, y era esencial que supiera la estrategia para defenderla que se me había ocurrido, y que estaba dispuesto a poner en práctica. Por supuesto, quizá tratara de enviarme una nota por una u otra vía, pero no lo creía probable. Se arriesgaría a que el mensaje que mandara lo interceptara Poirot, lo que le situaría tras su pista de nuevo. Estaba claro que su única idea era desaparecer por completo durante un tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué iba a hacer Poirot? Lo analicé con atención. Tenía aire inocente y miraba pensativo hacia la distancia. Parecía demasiado tranquilo y pasivo como para calmarme. Había descubierto que con Poirot, cuanto menos peligroso pareciera, más lo era. Su inactividad me alarmaba. Al observar la inquietud en mi mirada, esbozó una sonrisa benigna. ¿Te sorprende, no, Hastings? Te preguntas por qué no me he lanzado a la caza. Bueno, algo así. Es lo que haría si fuera yo. Lo entiendo, pero no soy de esos a los que les gusta ir de aquí para allá por todo el país buscando una aguja en un pajar, como decís los ingleses. No, voy a dejar que Mademoiselle Bella Duvin se vaya. Sin duda seré capaz de encontrarla cuando llegue el momento. Hasta entonces me contentaré con esperar. Lo miré dubitativo. ¿Estaba intentando confundirme? Tenía la irritante impresión de que incluso ahora él controlaba la situación.
Mi sensación de superioridad se iba reduciendo poco a poco. Había planeado la huida de la chica y creado una estrategia brillante para salvarla de las consecuencias de su impulsiva acción, pero no encontraba paz. La calma perfecta de Poirot despertaba en mí un millar de temores. Supongo, Poirot, dije con timidez, que no debería preguntarte por tus planes, ¿no? He perdido ese derecho. Para nada, no son un secreto. Volvemos a Francia sin demora. ¿Volvemos? Exacto, los dos. Sabes muy bien que no te puedes permitir perder de vista a papá Poirot. ¿Eh? ¿No es así, amigo mío? Pero quédate en Inglaterra si es lo que quieres. Negué con la cabeza. Había dado en el clavo. No podía permitirme perderle de vista. Aunque no esperara que confiara en mí después de lo ocurrido, podría seguir controlando sus actos. El único peligro para Bella era él. Ni Giraud ni la policía francesa sabían de su existencia. Costara lo que costara, debía mantenerme cerca de Poirot. Me observó con atención mientras estas reflexiones pasaban por mi mente y asintió satisfecho. Tengo razón, ¿no? Y como eres capaz de intentar seguirme disfrazado con algo tan estúpido como una barba falsa, de lo que cualquiera se daría cuenta, bien entendu, preferiría que viajáramos juntos. Me molestaría que alguien se riera de ti. Muy bien, entonces. ¿Es justo que te advierta? Lo sé, eres mi enemigo. Está bien, no me preocupa. Mientras todo sea justo y legítimo, no me importa. Tienes una pasión muy inglesa por el juego limpio. Ahora que he satisfecho tus dudas, partamos de inmediato. No hay tiempo que perder. Nuestra estancia en Inglaterra ha sido corta pero productiva. Sé lo que necesito saber. El tono era tranquilo, pero vislumbré una amenaza velada en sus palabras. Incluso, comencé a decir, pero me detuve. Incluso, como tú dices, sin duda te satisface el papel que estás interpretando. Yo, por mi parte, estoy preocupado por Jacques Renaud. Jacques Renaud. Las palabras me sobresaltaron. Había olvidado por completo ese aspecto del caso. Jacques Renaud en prisión con la sombra de la guillotina cerniéndose sobre él. Vi que el papel que estaba desempeñando era más siniestro. Quizás salvara a Bella, sí, pero al hacerlo estaba arriesgándome a mandar a un hombre inocente a la muerte. Alejé el pensamiento horrorizado. No podía ser, se le absolvería. Claro que sí. Pero el miedo gélido regresó. ¿Y si no? ¿Qué haría entonces? Caería sobre mi conciencia. ¡Qué pensamiento más horrible! ¿Sería así, al final, una decisión? ¿Bella o Jacques Renaud? Mi corazón me decía que salvara a la muchacha a la que amaba, costara lo que costara para mí. Pero si el coste lo pagaba otro, el problema cambiaba. ¿Qué pensaría la chica? Recordé que no le había dicho nada acerca del arresto de Jacques Renaud. Por lo tanto, ignoraba por completo que su anterior amante estaba en prisión, acusado de un crimen espantoso que no había cometido. Cuando lo supiera, ¿qué haría? ¿Se permitiría salvar su vida a expensas de la de él? Es evidente que no debería hacer nada precipitado. Es probable o posible que Jacques Renaud saliera absuelto sin ninguna intervención por su parte. Si era así, bien. Pero si no, ahí radicaba el terrible problema sin solución. Me imaginé que ella no se enfrentaría a la pena extrema. Las circunstancias del crimen eran distintas en su caso. Podría hablar de celos y de una provocación inmensa. Además, su belleza y juventud harían el resto. El hecho de que por error fuera el viejo Renaud en lugar de su hijo quien pagara la pena no cambiaba el motivo del crimen. Pero en cualquier caso, por muy indulgente que fuera la sentencia del jurado, la llevaría a prisión durante largo tiempo.
No, debía proteger a Bella y al mismo tiempo salvar a Jacques Renaud. Lo que no sabía con claridad era cómo hacerlo. Pero puse la fe en Poirot. Él lo sabía. Cuando ocurriera conseguiría salvar a un hombre inocente. Encontraría un pretexto que no fuera el real. Quizás fuera difícil, pero lo lograría de alguna manera. Con Bella fuera de sospecha y Jacques Renaud absuelto, el final sería un éxito. Eso me dije una y otra vez, pero en el fondo de mi corazón seguía sintiendo ese miedo gélido. Capítulo 24. Sálvelo. Cogimos el barco en Inglaterra y viajamos durante toda la noche. A la mañana siguiente nos encontramos en Saint-Omer, a donde habían llevado a Jacques Renaud. Poirot no perdió el tiempo y visitó al señor Hutet. Como no parecía poner objeciones a que fuera con él, le proporcioné compañía. Tras varias formalidades y preliminares, nos condujeron hasta la sala del juez de instrucción. Nos saludó con cordialidad. Me dijeron que había vuelto a Inglaterra, señor Poirot. Me alegro de que no sea el caso. Es cierto, estuve allí, señor juez, pero para una visita relámpago, un asunto secundario que creí que debía investigar más a fondo. Y fue así, ¿no? Poirot se encogió de hombros y el señor Hutet asintió con un suspiro. Debemos resignarnos, me temo. Ese animal de Giraud, a pesar de su horrible comportamiento, está claro que es inteligente. No hay muchas posibilidades de que haya cometido un error. ¿Eso cree, señor juez? Esta vez le tocó al magistrado encogerse de hombros. Eh bien, para serle sincero, en confianza, c'est entendu, ¿se puede llegar a otra conclusión? Lo cierto es, señor juez, que me parece que hay muchos aspectos oscuros. ¿Cómo? Pero Poirot se mostró reservado. Aún no los tengo claros, observó. Era una reflexión general. Me agrada el joven y no me gusta creer que sea culpable de un crimen tan atroz. Por cierto, ¿qué tiene él que decir sobre el asunto? El magistrado frunció el ceño. No lo entiendo. Parece incapaz de expresar ningún tipo de defensa. Ha resultado muy difícil que conteste a las preguntas. Se contenta con negarlo todo y, más allá de eso, se refugia en un obstinado silencio. Lo interrogaré mañana de nuevo. Quizás les gustaría estar presentes. Aceptamos la invitación con gusto. Un caso angustioso, dijo el magistrado con un suspiro. Siento gran simpatía por Madame Renaud. ¿Cómo se encuentra? Aún no ha recuperado la conciencia. En cierto modo, ha sido un accidente piadoso, porque la pobre mujer ha pasado por demasiadas cosas. Los doctores dicen que no hay peligro, pero que cuando vuelva en sí debe tener la mayor tranquilidad posible. Entiendo que fue por la sorpresa por lo que cayó y quedó en ese estado. Sería horrible que se le hubiera dañado el cerebro, pero no me sorprendería nada de nada. El señor Hutet se reclinó en la silla, negando con la cabeza, con una especie de triste deleite, mientras imaginaba la sombría posibilidad. Después despertó y nos observó con un sobresalto. Eso me recuerda que tengo una carta para usted, señor Poirot. Déjeme ver, ¿dónde la puse? Procedió a revolver entre los papeles. Al final encontró la nota y se la tendió a Poirot. Me la mandaron de manera clandestina para que se la diera, explicó. Pero como no tenía ninguna dirección, no podía enviársela. Poirot la estudió con curiosidad. Estaba escrita con una caligrafía larga e inclinada y pertenecía a una mujer extranjera. Poirot no la abrió. En su lugar se la metió en el bolsillo y se puso en pie. Haz de más entonces, señor juez. Muchas gracias por su cortesía y amabilidad. Para nada, siempre a su disposición.
Estos jóvenes detectives de la generación de Giraud son todos iguales, tipos descorteses que te miran con desdén. No se dan cuenta de que un juez de instrucción de mi experiencia suele tener cierto criterio, un cierto flair. Enfin, la cortesía de la vieja escuela es mucho más agradable. Así, querido amigo, me pongo a su servicio para lo que necesite. Sabemos bastante usted y yo, ¿eh? Rió con ganas, encantado consigo mismo y con nosotros, antes de despedirse. Siento tener que reproducir el primer comentario de Poirot cuando atravesamos el pasillo. Es el típico viejo tonto, con una estupidez que da pena. Estábamos saliendo del edificio cuando nos encontramos cara a cara con Giraud, que parecía más dandy que nunca y satisfecho consigo mismo. «Ajá, señor Poirot», gritó frívolamente. «¿Ha vuelto de Inglaterra, entonces?» «Como ve, sí», contestó mi amigo. «No falta mucho para cerrar el caso, me imagino». «Estoy de acuerdo con usted, señor Giraud». Poirot habló con un tono apagado y su comportamiento alicaído pareció deleitar al otro. El más débil de los criminales. No tiene ni idea de cómo defenderse. Es extraordinario. Tan extraordinario que da de pensar, ¿no cree?, sugirió Poirot con amabilidad. Pero Giraud no le estaba escuchando. Hizo girar el bastón cordial. «Bueno, que pase un buen día, Poirot. Me alegra que esté satisfecho de que al final el joven Renaud sea culpable». «Pardon, no estoy para nada satisfecho. Jacques Renaud es inocente». Giraud lo miró durante unos instantes antes de deshacerse en carcajadas, tocándose la cabeza de manera significativa antes de decir con brevedad en francés: «Loco». Poirot se preparó con una luz peligrosa iluminándole los ojos. «Señor Giraud, durante todo el caso, su comportamiento hacia mí ha sido deliberadamente insultante. Necesita aprender una lección. Estoy dispuesto a apostarme 500 francos a que encuentro al asesino del señor Renaud antes que usted. ¿De acuerdo?» Giraud lo miró sin poder contenerse antes de musitar de nuevo. «Loco». «Venga, ¿de acuerdo?», le apremió Poirot. «No tengo deseos de aceptar su dinero». «No se preocupe, no tendrá que hacerlo». «Oh, bien, entonces de acuerdo». «Habla de mi comportamiento insultante hacia usted». «Eh bien, varias veces el suyo me ha molestado». «Me alegro», dijo Poirot. «Buen día, señor Giraud. Vamos, Hastings». No dije ni una palabra mientras caminábamos por la calle. Sentí que me pesaba el corazón en el pecho. Poirot había expresado sus intenciones con demasiada claridad. Dudaba más que nunca de mis posibilidades para salvar a Bella de las consecuencias de sus actos. Este desafortunado encuentro con Giraud había enfadado a Poirot y lo había sacado de sus casillas. De repente sentí una mano en el hombro y me giré para encontrarme con Gabriel Stoner. Nos detuvimos y lo saludamos y se ofreció a acompañarnos hasta el hotel. «¿Qué está haciendo aquí, señor Stoner?», preguntó Poirot. «Se debe apoyar a los amigos», contestó con sequedad, «sobre todo cuando han sido injustamente acusados». «¿Entonces no cree que Jacques Renaud haya cometido el crimen?», pregunté impaciente. «Claro que no. Conozco al muchacho. Admito que hay varias cosas en este asunto que me han dejado anonadado. Pero a pesar de su alocada manera de enfrentarse a la situación, no creo que Jacques Renaud sea un asesino». Sentí ternura por el secretario. Sus palabras parecieron quitarme un peso secreto del corazón. «Estoy seguro de que hay muchas personas que piensan lo mismo», exclamé. «Hay muy pocas pruebas contra él. No tengo dudas de que lo van a absolver. Ninguna duda». Pero Stoner no respondió como yo quería. «Me cuesta mucho creerlo», dijo serio.
Se giró hacia Poirot. ¿Cuál es su opinión, monsieur? Pienso que las cosas están muy difíciles para él, respondió con calma. ¿Piensa que es culpable? Preguntó Stoner con brusquedad. No, pero creo que le va a ser difícil demostrar su inocencia. Se está comportando de manera muy extraña, musitó Stoner. Por supuesto he observado que hay mucho más en este asunto que lo que se ve a simple vista. Giraud no se da cuenta porque lo ve desde fuera, pero todo está siendo muy raro. Parece que cuanto menos diga, mejor. Si la señora Renaud quisiera callar todo esto, lo entendería. Es cosa suya y siento demasiado respeto por su juicio como para meter las narices, pero no entiendo la actitud de Jacques. Cualquiera creería que quiere que se piense que es culpable. Pero eso es absurdo, la interrumpí a gritos. Por un lado, la daga. Hice una pausa al no saber lo que Poirot quería que revelara. Continué eligiendo las palabras con cuidado. Sabemos que no estaba en posesión de Jacques Renaud aquella tarde. La señora Renaud lo sabe. Cierto, contestó Stoner. Cuando se recupere hablará de eso y más. Bueno, debo marcharme. Un segundo. La mano de Poirot impidió su partida. ¿Podría enviarme una nota cuando Madame Renaud recupere la conciencia? Claro, eso está hecho. Esa idea acerca de la daga está bien, Poirot. Le apremié cuando llegamos al piso superior. No podía hablar con franqueza ante Stoner. Has hecho bien. Debemos mantener entre nosotros todo lo que sabemos el mayor tiempo posible. En cuanto a la daga, apenas sirve para ayudar a Jacques Renaud. ¿Recuerdas que me he ausentado 1 hora esta mañana antes de marcharnos de Londres? Sí. Bueno, la dediqué a intentar encontrar la compañía que Jacques Renaud contrató para fabricar sus souvenirs. No fue muy difícil. Eh bien, Hastings, el pedido no fue de 2 abrecartas, sino de 3. Entonces, tras darle uno a su madre y otro a Bella Duvin, había un tercero que sin duda se quedó para uso personal. No, Hastings, me temo que el asunto de la daga no nos ayudará a salvarle de la guillotina. Eso no ocurrirá, grité agitado. Poirot negó con la cabeza inseguro. Tú le salvarás, dije optimista. Poirot me miró con frialdad. ¿No lo has hecho ya imposible, mon ami? Habrá otra manera, murmuré. Ah, sapristi, me pides que haga un milagro. No, no digas nada más. Vamos a ver qué es esta carta. Sacó el sobre del bolsillo del pecho. La cara se le descompuso a medida que lo leía antes de tenderme la hoja endeble. Hay otras mujeres en el mundo que sufren, Hastings. La caligrafía era imprecisa y era evidente que la nota la habían escrito en medio de una gran agitación. Querido señor Poirot, si le llega esta carta le pido que venga en mi ayuda. No tengo a nadie a quien acudir y debo salvar a Jacques, cueste lo que cueste. Le pido de rodillas que nos ayude. Marthe Dubreuil. Se la devolví conmovido. ¿Irás? De inmediato. Pediremos un coche. Media hora después nos encontrábamos en la Villa Marguerite. Marthe estaba en la puerta para recibirnos e hizo entrar a Poirot agarrándole una mano con las suyas. Ah, ha venido, qué bien. Estaba desesperada al no saber qué hacer. No me dejan verle en prisión. Estoy sufriendo mucho, casi enloqueciendo. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que no niega el crimen? Pero es una locura. Es imposible que lo haya hecho. Ni por un segundo lo creeré. Yo tampoco, mademoiselle, dijo Poirot con delicadeza. Pero entonces, ¿por qué no habla? No lo entiendo. Quizás porque esté protegiendo a alguien, sugirió Poirot observándola.
Marthe frunció el ceño. ¿Protegiendo a alguien? ¿Se refiere a su madre? Ah, desde el principio sospeché de ella. ¿Quién hereda toda esa enorme fortuna? Ella. Es fácil ponerse la ropa de luto y hacer el papel de hipócrita. Y dicen que cuando lo arrestaron se desmayó. Así. Hizo un gesto dramático. Y sin duda el señor Stonor, el secretario, la ayudó. Esos dos son uña y carne. Es cierto que ella es mucho mayor que él, pero a los hombres les da igual si la mujer es rica. Había un toque de amargura en su voz. Stonor estaba en Inglaterra, sugerí. Eso dice, pero quién sabe. Mademoiselle, comentó Poirot con tranquilidad, si desea que trabajemos juntos, usted y yo, debemos dejar las cosas claras. En primer lugar, le quiero hacer una pregunta. ¿Sí, monsieur? ¿Sabe el nombre real de su madre? Marthe lo miró durante unos segundos antes de dejar caer la cabeza sobre los brazos y estallar en lágrimas. Venga, venga, dijo Poirot, dándole palmaditas en el hombro. Cálmese, Petit. Veo que sí. Ahora una segunda pregunta. ¿Sabe quién era el señor Renaud? El señor Renaud levantó la cabeza y lo observó sorprendida. Ah, ya veo que eso no lo sabe. Ahora escúcheme con atención. Paso a paso revisó el caso como había hecho conmigo el día que partimos hacia Inglaterra. Marthe lo escuchó fascinada. Cuando terminó, soltó un largo suspiro. Pero usted es magnífico, increíble. Es el mejor detective del mundo. Con un rápido gesto se dejó caer de la silla y se puso de rodillas ante él con un abandono propio de los franceses. Sálvelo, monsieur, gritó. Lo amo. Oh, sálvelo, sálvelo, sálvelo.